Buenas tardes, profesor, compañeros. Eh, para participar en el foro, esta pequeña presentación, vamos a hablar sobre si en Colombia se paga la gasolina más cara del mundo. Según el artículo que leímos para el año 2015, para su tercer trimestre, ya teníamos como el conocimiento de que el petróleo estaba en caída. Esto aumentó el precio del dólar. En muchos países del mundo no productores, en un porcentaje, el precio del barril de la gasolina, el galón de gasolina, bajó. Bajó en ciertos lugares, bajó 74%. En Brasil, que es un país como nosotros, bajó el 32%. Aquí tenemos una gráfica de cómo se estuvo comportando. Pero para nuestra sorpresa, para los colombianos, el barril, el galón de gasolina no varió mucho, solo bajó el 2%. Entonces, ahí es donde nos entra la gran cuestión de si nosotros pagamos más cuando deberíamos pagar menos, porque nosotros somos los que la producimos. ¿Por qué el Estado colombiano debe de darnos un beneficio? Antes con esto trata de cubrir muchas de las deudas de nuestro país. Somos en la escala, somos el tercer país después de Uruguay y Chile con la gasolina más cara. No estoy de acuerdo con que seamos nosotros los que compramos el combustible, los que teníamos que asumir todas estas, pagar todos estos impuestos, todas estas regalías que al fin y al cabo tiene el gobierno, con lo que trata de saldar sus deudas. En Estados Unidos, como se apreciaba, las personas ganan más y por lo menos en temas como el combustible se paga menos. En cambio nosotros, con un salario mínimo, para todos es muy consciente que la verdad es, como su palabra lo indica, para un mínimo de vida, que realmente no alcanza porque nosotros los colombianos no tenemos una disciplina económica muy bien establecida que digamos, pues los impuestos, esta clase de combustible nos abruman. El gobierno generó un cálculo del precio total de lo que nos cobran. Lo dividieron en 4 ramas. Los de los 8.635 pesos con 54 centavos que se generan, que hacen ese cobro, los primeros 5.091 pesos son para el productor. Como lo vemos en la gráfica, dice que eso es un valor que está establecido bajo la producción de la gasolina corriente. Tenemos 482 pesos que son para pagar el valor del IVA de los impuestos que genera la gasolina. 1.152 pesos que se distribuyen en los impuestos globales, las tarifas de marcación, el transporte, la producción, el alcohol y los márgenes que tienen establecidos ellos. Y 1.915 pesos que es la sobretasa al cobro de este producto. Al fin y al cabo, según lo establecido, a Ecopetrol solamente le costarían 1.900 pesos un galón de gasolina. Para los colombianos estaría bien pagando todos los impuestos que esos fueran máximo de 6.000 pesos, 6.000, 6.200 pesos, pero no, nosotros terminamos pagando 8.635 pesos. De esto tenemos que tener en cuenta que el gobierno, el Estado, tiene el 80% de Ecopetrol. Fuera de esto les cobra el 50% de las utilidades. Entonces, imaginémonos cuánto está recibiendo. Él solo recibe en solo los impuestos que está cobrándole el gobierno
O sea, que está obteniendo solo en impuestos, estamos hablando de 4 billones de pesos, sin saber cuánto más cobran por ellos ser socios mayoritarios de la empresa. Y generan las grandes preguntas de la corrupción aquí, ¿dónde está? ¿Cuánto ganan? Porque lamentablemente, como sabemos en este país, muchas de las cosas pues terminan así, tienen algo oscuro. Por eso no, yo estoy en contra de la alza de los combustibles. Nos afectan a nosotros, afectan a los transportadores particulares, a los trabajadores que a diario buscan el sustento de sus familias, y con un precio del combustible tan caro es muy difícil para todos, y me incluyo, para todos los que tenemos un vehículo, tener una rentabilidad, porque hoy en día ya toca prácticamente tener un salario aparte solo para pagar las cosas que el vehículo demande, entre ellas y lo más costoso, el combustible. A la pregunta sobre la importancia del tener el conocimiento de la economía sobre un país, para mí es muy importante que tengamos todos los conocimientos, y entre más amplio mucho mejor, porque podemos saber en qué punto está nuestro país, en qué planes de desarrollo estamos, cómo podemos ser partícipes, cómo nos afecta, por ejemplo, la generación de impuestos, las sobretasas, los ingresos anuales, el tener un plan establecido, como por ejemplo lo acabamos de ver en el artículo de la gasolina, el que nuestro país dependa solo, que dependa en gran mayoría de la gasolina, del petróleo, lo que genera a nosotros los ciudadanos, nos genera inconvenientes, porque esto genera, a nosotros nos generan más gastos. Entonces es muy importante de que nosotros tengamos el conocimiento previo, seamos analíticos y podamos establecer y de alguna forma contribuir para que la economía que se genera en torno a nuestro país no nos llegue a afectar a nosotros nuestro bolsillo. Aquí tenemos en esta diapositiva lo que es los conocimientos sobre la economía. Como sabemos, nosotros los colombianos somos muy malos para la economía. Nosotros no tenemos un buen plan de ahorro, nosotros gastamos el doble de lo que ganamos. Entonces, la economía como tal, el saber todo lo que se maneja a nuestro alrededor tiene que ver con algo de economía, saber que si la sabemos manejar, esto nos va a dar un bienestar, nos va a llevar a ser bien organizados, poder tener tierras, poder tener nuestros artículos en el hogar, en fin. La economía se comprende como un comportamiento y es un funcionamiento de todas las actividades que generan ingresos. ¿Qué es un ingreso? Pues es el dinero. Y todo esto nos ayuda a alcanzar un fin, sea privado o sea público. Muchas gracias.